Hola, mi nombre es Alex Brandon Hernández Ortiz, soy de la carrera de Civil y voy a explicar el tema de impulso y cantidad de movimiento. Para comenzar con este tema, cabe mencionar que este principio parte de integrar la ecuación de movimiento de una partícula. Y pues también este principio nos ayuda a resolver problemas que contengan fuerza, velocidad y tiempo. Para poder llegar a una fórmula exacta de este principio, hay que retroceder un poco en lo que ya conocemos y pues partir desde la ecuación de movimiento, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o escrito de otra forma, es igual a la masa por la derivada del tiempo, por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Una vez que ya recordamos pues la ecuación del movimiento, lo que nos queda para empezar a continuar con el tema es pues integrar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues hay que obviamente reordenar nuestra ecuación y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos dice que la sumatoria de la fuerza con respecto a dt es igual a m por dv. Como vemos, pues ya tenemos una perspectiva diferente de nuestra fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es considerar ciertos límites. Vamos a considerar los límites de velocidad inicial cuando tiene un tiempo inicial y velocidad final cuando pues tiene un tiempo final. Ya que consideramos nuestros límites, lo que vamos a hacer es reordenar nuevamente nuestra fórmula para que esté en términos de ecuaciones. Aquí es importante mencionar que m la podemos considerar como una constante. Entonces, pues para el momento de integrar, vamos a ocupar los límites y nos quedará de la siguiente forma. Dice que la sumatoria de la integral de T1 a T2 de la fuerza respecto al tiempo es igual a masa que multiplica a la integral de velocidad inicial hasta velocidad final de dv. Si nos ponemos a analizar un poco, podemos llegar a la conclusión de que esta integral la podemos simplificar un poco más. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Por v2 que multiplica a m por v1. Entonces, de tal manera nos quedaría esta nueva ecuación. Una vez que ya conocemos o que ya hemos reordenado nuestra fórmula, pues hay que empezar a dar nombre a pues todo esto, ¿no? Como ya dijimos, nuestra fórmula nueva quedó que la sumatoria de la integral de T1 a T2 de fuerza con respecto al tiempo es igual a m por v2 o masa por velocidad final menos m por velocidad inicial. Ya que tenemos esta fórmula, lo que vamos a hacer es comenzar a dar nombres respecto pues a nuestro tema. Lo primero que nos dice es que la cantidad de movimiento la vamos a encontrar con estos términos. Es decir, la cantidad de movimientos la vamos a poder denotar con la letra L. Mientras que la cantidad de, el impulso lo vamos a poder denotar con la letra I. Entonces,
pues es importante recordar siempre que el impulso va a ser I, mientras que la cantidad de movimiento va a ser mv. Ya en esta parte no importa si es final o inicial, simplemente pues hay que tener recordar pues que es mv y pues que está denotado con la letra L, mientras que pues el impulso es toda la sumatoria de la integral. Ya que tenemos claros estos datos, el impulso y la cantidad de movimiento, hay que encontrar una nueva forma de ordenar estos términos, ¿no? Pero antes de pasar a eso, hay algo importante que hay que recordar siempre. Cuando tenemos una fuerza constante, nuestros términos pues lo que van a hacer es cambiar. Si nosotros llegamos a tener una fuerza constante, lo que va a pasar con nuestra ecuación es que se va a modificar y se va a hacer de una nueva forma. ¿Cómo va a pasar esto? Pues simplemente que al nosotros ya tener como estamos hablando ahorita de impulso, olvidamos la cantidad de movimiento. Esto pues es impulso. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de impulso, vamos a hablar qué es lo que pasa cuando tenemos una fuerza constante. Como tenemos una fuerza constante, pues no va a haber variedad de fuerzas, por lo tanto no va a haber un intervalo de tiempo, por lo que es recomendable pues nada más generalizarlo y hacer una diferencia de tiempo. Entonces, lo que va a pasar cuando tenemos una fuerza constante es que nuestra sumatoria le va a pasar lo siguiente. Dice que el impulso es igual a la fuerza constante, que ya tenemos obviamente, por la diferencia de tiempos, que es T2 menos T1. Entonces, si nosotros queremos trabajar con una fuerza constante, obviamente nuestra fórmula de impulso pues va a cambiar y vamos a ocupar la segunda. Mientras que si queremos trabajar con varias fuerzas, pues vamos a trabajar con la fórmula de arriba. Gráficamente esto cambia si nosotros lo visualizamos. De tal manera que pasaría esto. Si nosotros trabajamos con varias fuerzas o con una fuerza, nuestra gráfica o la manera en la que va a funcionar va a ser la siguiente. Tenemos nuestro eje Y y X y obviamente tenemos el tiempo 1 o el tiempo inicial más el tiempo final. Como tenemos fuerzas diferentes, obviamente nuestra recta o nuestro movimiento va a sufrir cambios, por lo que nuestra gráfica quedaría algo así. Y por el otro lado, cuando tenemos una fuerza constante, pues es algo que no va a sufrir tanto cambio, por lo que nos va a quedar lo siguiente. Y y X, lo mismo, en un tiempo inicial y en un tiempo final. Cuando tenemos una fuerza constante, pues no hay cambio alguno. Entonces, es por esto pues que solamente en lugar de considerar varios puntos en cierto lapso de tiempo con la fuerza, pues lo que hacemos cuando es una fuerza constante solamente es tomar la diferencia de tiempos. Eso pues solamente ocurre cuando tenemos una fuerza constante. De ahí en fuera pues solamente el impulso lo podemos seguir ocupando con pues la fórmula básica. Ahora, regresando al tema principal, hay que encontrar la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Como teníamos ya escrito, el principio de impulso y cantidad de movimiento va a estar, teníamos nuestra fórmula que decía que la sumatoria
de la integral del tiempo 1 al tiempo 2 de la fuerza respecto al tiempo es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esa era la ecuación que anteriormente teníamos. Para que nosotros podamos definir una fórmula exacta para el impulso y cantidad de movimiento, lo único que vamos a hacer, como en este problema generalmente lo que se busca es encontrar una velocidad final, pues simplemente nuestro movimiento, nuestra cantidad de movimiento inicial pues nos está afectando de este lado, por lo que pues lo único que nos queda hacer es pasarlo hacia el otro lado. Como en esta forma está restando, pues obviamente va a pasar del otro lado sumando. Y pues finalmente nuestra fórmula nos quedaría que es la cantidad de movimiento inicial más las diferencias de fuerzas, bueno, la suma de las diferencias de las fuerzas en el intervalo de tiempo, y todo esto pues obviamente va a ser igual a la cantidad de movimiento. Como tal, pues esta es nuestra fórmula final que nos va a servir para problemas que requieran de impulso y cantidad de movimiento. Y pues sería todo por esa parte del tema. Nada más pues lo que queda es resolver un pequeño ejercicio. Eso pues será a continuación. Bueno, pues ya continuando con nuestro tema de impulso y cantidad de movimiento, pues lo que nos queda es resolver un pequeño ejercicio, el cual dice lo siguiente. Nos dice, en el embalaje de 50 libras de la figura, en este caso del diagrama, actúa una fuerza de magnitud variable P, que es igual a 20T libras, donde T está en segundos. Determine la velocidad del embalaje en 2 segundos después de que se aplique la fuerza P. La velocidad inicial es V igual a 3 pies hacia abajo del plano y el coeficiente de fricción cinética entre el embalaje y el plano es de 0.3. Lo que nos está pidiendo aquí es encontrar una velocidad final, que pues es casi el propósito de la ecuación de impulso y cantidad de movimiento. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos nuestro diagrama en donde nos indica las fuerzas que vamos a ocupar, la fuerza normal, la fuerza friccionante, la fuerza del peso y la fuerza que está jalando, y pues como tal el ángulo. Lo segundo que vamos a hacer es pues ordenar nuestros datos. Lo primero que nos está dando es el peso. El peso de la caja, que es de 50 libras. Después nos dice que la fuerza que va a jalar, P, es igual a 20T. También nos menciona que la velocidad inicial es igual a 3 pies sobre segundo, y también nos da el coeficiente de fricción, que es igual a 0.3. Otra cosa que igual nos da pues es el ángulo, que es de 30 grados. Como tal, el problema nos está pidiendo encontrar la velocidad final, pero dentro de este proceso de resolución hay dos datos que tenemos que encontrar también, que va a ser la masa y la fuerza normal. Son nuestros tres datos que vamos a tener que encontrar. Obviamente vamos a tener que encontrar los dos últimos para poder encontrar nuestra incógnita principal. Ahora, para empezar con este procedimiento, nos vamos a ir al eje X de este diagrama. Entonces, por lo tanto, vamos a ocupar nuestra fórmula en términos de X. Recordando nuestra fórmula, tenemos que
la fórmula nos dice que cantidad de movimiento inicial más el impulso es igual, aquí hay que tenerlo en términos de x, es igual a la cantidad de movimiento final. Ya que tenemos ya que recordamos nuestra fórmula, es momento de pasar pues a lo que nos interesa, que es el resultado del procedimiento. Como no conocemos nuestra masa, lo que podemos hacer es encontrarla. Recordemos que para la masa existe la fórmula que nos dice que es igual a peso sobre gravedad. Como estamos trabajando en términos diferentes, tenemos que nuestra gravedad va a ser igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Ahora, para saber nuestra masa, vamos a sustituir valores y tenemos que el peso es igual a 50 libras. 50 libras sobre 32.2, que es la gravedad, en pies sobre segundo al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, nos va a dar que nuestra masa es igual a 1.553. 1.553 kilos. Libras. Esa sería nuestro primer dato encontrado, que sería nuestra masa. Entonces, pues comenzamos a responder y tenemos que nuestra masa es de 1.553 libras. Ahora, ya que conocemos nuestra masa, podemos pasar a lo siguiente, que es encontrar sustituir nuestros valores en nuestra función de impulso y cantidad de movimiento. Para esto nos dice que es la masa, que es de 1.553, que multiplica a la velocidad. Como tenemos ya una velocidad inicial, más la suma de todas las fuerzas que vamos a ocupar. En este caso sería más la suma de la integral de todas las fuerzas, de T1 a T2. Esto quiere decir que pues vamos a sumar la fuerza principal, que es de 20T, y dependiendo pues de los signos vamos a ir checando dónde se encuentra cada una. Luego nos dice que es la fuerza normal. Por el momento no podemos obtener de manera sencilla la fuerza normal, pero la vamos a escribir nada más. Como tal, aquí sería menos fuerza friccionante, que es lo que tenemos ahorita, más, lo voy a escribir aquí porque pues ya no cabe, la fuerza que sería
sería la tercera fuerza, que sería P por el coseno de, el seno de 30 grados. Y pues todo esto nos va a dar igual a la masa, que pues ya la conocemos, que es 1.553 por velocidad final. Entonces, si nosotros sustituimos aquí nuestro valor de P, tenemos que es 50 por el seno de 30 grados. Ahora lo que nos interesa saber es la fuerza friccionante. Como no tenemos un valor para pero tenemos un dato que nos ayuda, que es el coeficiente de fricción, lo que podemos hacer es sustituir esos valores. Recordemos que para eso, fuerza friccionante es igual a, fuerza de fricción, es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Entonces, ya que sabemos nuestro valor, ya que sustituimos, lo podemos sustituir en la fórmula y tenemos coeficiente de fricción por la fuerza normal. Ahora, ya que tenemos nuestra fórmula, solamente pues queda reducir los términos a algo más sencillo. Primero tenemos que la masa por la velocidad nos va a dar 4.659 más, resolvemos nuestra integral. Aquí me faltó sustituir, pero los tiempos sería desde un reposo hasta lo que nos pide, que son 2 segundos. Que es 0 a 2 segundos. Entonces, en ese caso, pues al nosotros integrar, nos quedaría de la siguiente forma, que sería 20 por 2 menos, sustituimos aquí nuestros valores, que es 0.2 por 0.3 por Fn por los segundos 2 más este término, solamente se le agrega el 2, que sería 50 seno de 30 grados por los 2 segundos. Sería nuestra nueva fórmula y pues todo esto es igual a 1.553 por velocidad final. Una vez que ya tenemos nuestro nuevo término, pues podemos volver a simplificar y el resultado nos quedaría 4.659 más 40 menos 0.6 fuerza normal, y pues hay que hacer la operación, que es 50 que multiplica al seno de 30 por 2, que pues simplemente el seno de 30 recordemos que es 0.5, al cancelarlo con el 2 pues nada más quedaría el 50 más 50. Todo esto pues nos va a dar igual a 1.553 por velocidad 2. Recordemos que todo esto está tanto en el eje de
X. Pero aún nos falta encontrar nuestros dos términos, que son velocidad final y fuerza normal. Entonces para eso vamos a trabajar con el eje Y, lo cual nos dice que la ecuación de equilibrio puede aplicarse en esta dirección. Por lo tanto, nuestra fórmula sería f de y es igual a 0. Si nosotros sustituimos o ocupamos las fuerzas que están en el eje Y, pues podemos ver que es fuerza de N y el peso por el ángulo, lo cual quedaría la fuerza normal menos, porque está en dirección negativa o hacia abajo, la fuerza del peso por el coseno del ángulo. Esa sería la fórmula que nosotros ocuparíamos en el eje Y. Si nosotros hacemos nuestra sustitución, tendremos que Fn menos el peso, que son 50, por el coseno de 30. Nosotros hacemos una vez más la sustitución y tenemos que la fuerza normal es igual a lo que nos resulte de 50 por el coseno de 30. Lo cual es 43.30. Y pues como es una fuerza, la vamos a manejar en libras. Entonces ese sería nuestro segundo término que encontramos, que es el de la fuerza normal. Y pues también lo sustituimos. Es 43.30 libras. Y pues ya lo único que nos queda es encontrar nuestra velocidad final. Aquí pues simplemente lo que podemos hacer, como ya conocemos nuestra fuerza normal, pues simplemente sustituimos. Que multiplica a 43.30 más 50. Si nosotros hacemos toda la operación para encontrar la velocidad final, bueno, la velocidad final va a ser igual a la suma de todos estos términos, que es 4.659 menos 40 todo esto, como de este lado estabas dividiendo, de este lado multiplicando, de este lado va a estar dividiendo. Pasamos a hacer nuestra operación y después de hacer nuestra operación vemos que en nuestro resultado nos va a dar 44.223.
Entonces tenemos ya encontrada pues la velocidad final, que es igual a 44.223 pies sobre segundos. Pies sobre segundo. Y pues así es como se determinaría una velocidad final con ayuda de la fórmula de impulso y cantidad de movimiento. Entonces pues nada más lo único que nos restó fue hacer la suma de todos nuestros términos con respecto a la cantidad de movimiento inicial más el impulso, y pues todo esto nada más despejarlo por el movimiento, la cantidad de movimiento final. Entonces pues en eso terminaría nuestro ejercicio. Tendríamos que nuestra velocidad es igual a 44.223 pies sobre segundo. Dentro de todo esto podemos ver que se puede hacer por otro medio. También lo podemos resolver por el problema de ecuación de movimiento. Obviamente pues después de haber ya encontrado la fuerza normal, porque pues si no tuviéramos nuestra fuerza normal sería un poco más complicado. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Si nosotros hacemos la sustitución, pues ya sabemos que esto es igual a P menos fuerza de fricción más Fw, que multiplica al seno del ángulo. Eso es como que la sustitución de masa por aceleración de nx. Ahora, si nosotros sustituimos valores, pues ya habíamos mencionado lo que significaba fuerza de fricción. Entonces creo que es un poco repetitivo volver a decirlo, por lo que pues ya nada más pasaré a sustituir valores. Tenemos que P es igual a 20T menos fuerza de friccionante es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. Sería 0.3 por, como ya tenemos nuestra fuerza normal, sería 43.30, y todo esto más, lo voy a poner aquí abajo, el peso, la fuerza del peso, que son 50 por el seno del ángulo, que son 30 grados. Entonces, una vez que resolvemos esto, bueno, todo esto es igual a la masa que es igual a 50 sobre 32.2, que multiplicas la aceleración. Técnicamente lo que estamos haciendo es detallar el término de las fuerzas en X y igualarlo a la masa por la aceleración. Si nosotros lo que buscamos aquí para poder seguir resolviendo es despejar a la A, entonces después de hacer los cálculos y despeje de todo esto, nos deberá quedar aceleración es igual a 12.4
7.88t más 7.734. Esta es una función que nosotros vamos a manejar para A. Todo esto porque lo que necesitamos es una función para poder encontrar una velocidad. Entonces, nuestro siguiente paso es encontrar la velocidad. Si podemos volver a recordar, teníamos ciertas integrales para encontrar una velocidad, la cual era derivada de v es igual a la aceleración por dt. Todo esto pues nos daba otra integral, bueno, otra ecuación, que era la integral de v1 hacia v de dv, que era igual a la integral de t de 0 hasta t, que multiplicaba a la a la aceleración respecto al tiempo. Entonces, ya que tenemos nuestra fórmula, podemos pasar para a lo siguiente, que es pues determinar nuestros valores, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos esto, tendríamos una nueva fórmula, que sería, bueno, para que no se pierda un poco, lo voy a hacer diferente, que sería la integral de la velocidad inicial a la velocidad final es igual a la integral de 0 a t por d aceleración respecto al tiempo. Esa es nuestra fórmula y sustituyendo quedaría la integral de la velocidad inicial que ya tenemos, que son 3 pies, hasta una velocidad pues necesaria, que es la que queremos saber, la velocidad final de dv, que es igual a la integral de 0 hasta los 2 segundos que nos interesan de la aceleración, que como vimos es 12.88t más 7.734, y pues todo esto con respecto al tiempo. Ya que sustituimos, pues ya nada más nos queda pues encontrar los valores, ¿no? Y pues ya lo único que nos queda es hacer la integral. Tendríamos que la primera sería v menos 3. Todo esto es igual. Nosotros al integrar esto sabemos que pues nada más es sustituir los valores de t en 0. Aquí nos quedaría 12.88 por 0 más 7.734 más seguiríamos con la siguiente, que sería 12.88 por, sustituimos t con 2, 12.88 por 2, que nos da 25.76 más, volvemos a sumar, 7.734. Ahora pues ya nada más nos queda hacer pues más, bueno, simplificar todo. Velocidad menos 3 es igual a 7.734 más 25.76 más 7.734, que nos da un total de 41.223. Pero todavía nos queda pues despejar la velocidad. Entonces, como el 3 nos está estorbando aquí, lo único que nos queda solamente es pues pasarlo de un lado hacia el otro. Entonces, tenemos que la velocidad es igual a 41.223,
como está restando, pasa del otro lado sumando, más 4. Y todo esto nos va a dar velocidad es igual a 44.223 pies sobre segundo. Y pues ya, eso sería todo. Como podemos ver, finalmente ocupamos otro método, nos dio el mismo resultado, solamente que pues lo que nos quedaba era encontrar la fuerza normal. Y pues lo reitero nuevamente que esa es una de las formas en la que pues podemos ocupar todos estos métodos, y pues principalmente el del tema, que es cambio de movimiento e impulso. Bueno, impulso y cambio de movimiento. Eso sería pues todo. Gracias.